Dios le bendiga en este día. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allá en la ruta 60 está nuestra iglesia, entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Weymouth. Le invitamos a que nos visite si usted no tiene iglesia local a la que asiste y entiende un poco en inglés. Nuestros servicios comienzan los domingos, día como hoy, a las 10 de la mañana de Escuela Bíblica Dominical, y a las 11 el tiempo de adoración, seguido inmediatamente del tiempo de predicación de la palabra de Dios. Venga y reciba con nosotros la palabra de Dios, desde la palabra de Dios, y reciba el amor de Dios conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, de amar al prójimo como a sí mismo. Y seguimos con los estudios devocionales acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la importancia que tiene la resurrección de Jesucristo entre los muertos para nuestra fe como creyente, como hijo de Dios. Ya recordamos las palabras del apóstol Pablo, que escribió en el libro de 1 Corintios capítulo 15, que si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra fe. Y vamos a hablar ahora que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo valida que Él sea entonces nuestro intercesor, nuestro mediador y nuestro abogado ante Dios. Nuestro intercesor, nuestro mediador y nuestro abogado ante Dios. Vamos a leer del libro de Romanos capítulo 8 y versículo 34, como dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo murió, Cristo resucitó y está a la diestra de Dios, y allí a la diestra de Dios puede interceder por nosotros. Y entonces definimos interceder como alguien que habla a favor nuestro a otra persona. Es hablar ante alguien en favor de otra persona. Así que Jesucristo habla a favor nuestro a Dios. Habla a favor nuestro a Dios. Eso es ser intercesor. Cristo es nuestro intercesor ante Dios. Habla a favor nuestro. Más adelante vamos a ver cómo es que esto se aplica más en la práctica. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, eso somos todos nosotros, porque todos pecamos todavía mientras estemos en este cuerpo donde la presencia del pecado está. Estamos libres de la culpa del pecado, estamos libres del poder del pecado, pero no estamos libres de la presencia del pecado. Más adelante también vamos a ver eso. Entonces, si alguno hubiera pecado, abogado, defensor en este caso, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Y por qué tenemos un abogado defensor? Porque Jesucristo es, en este caso, nuestro abogado defensor. Porque Él pagó el precio por nuestros pecados muriendo en la cruz del Calvario. Nuestros pecados fueron borrados por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, de todos aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador. ¿Y quién es el que nos acusa para que Él sea entonces nuestro abogado defensor? Fíjese cómo nos enseña la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 9 al 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el libro de Génesis, ¿verdad? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Ha sido lanzado fuera. Habrá un momento dado que entonces Dios lanzará fuera, de allá de los cielos, todavía allí dando visitas, dando vueltas alrededor de Dios, si lo podemos llamar de esa manera. Si leemos el libro de Job, podemos entender cómo entonces
Dios permitía que Satanás diera vuelta alrededor del mundo para ver qué había bien o qué había mal que había hecho. Y en este caso nos dice que Satanás, mientras está allá arriba de los cielos, es nuestro acusador día y noche, el que nos acusa constantemente. Pero tenemos a Jesucristo, nuestro abogado defensor, aquel que intercede a favor de nosotros, aquel que media a favor de nosotros allá en los cielos, sentado a la diestra de Dios, porque murió por nuestro pecado y porque resucitó por nuestros pecados. Dice más la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo mediador entre Jesucristo y entre el hombre y Dios, y es Jesucristo hombre. Más nadie puede mediar entre el hombre y Dios. Solamente Jesucristo, porque Él fue que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Disculpe. Así que no hay por qué estar buscando otras figuras o otros nombres para orar ante Dios. Solamente necesitamos a Jesús. Él es nuestro mediador, el único que puede mediar ante Dios a favor nuestro, porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, porque es el único que resucitó por nosotros. Entonces, y está sentado a la diestra de Dios. Juan dice en su epístola, capítulo 14, versículo 13 al 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que Él sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y más adelante, en su carta entonces, 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, vamos entonces a definir qué es lo que pidieres en mi nombre. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Recordemos la palabra del Señor Jesús allá en el monte de los Olivos, en el huerto de Genezaret, cuando Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa antes de ir a la cruz del Calvario, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces. Y Él entendía siempre que la voluntad de Dios era primero que su voluntad. En una ocasión, cuando estuvo el Señor Jesús hablando con la mujer samaritana, después que se fue la mujer samaritana, Jesús, sus discípulos vinieron para ofrecerle comida y Él les dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Jesús es nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado. ¿Por qué? Porque murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque resucitó al tercer día, porque regresó al cielo y está sentado a la diestra de Dios, donde allí entonces es nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado, defensor. Quizás usted en esta mañana todavía no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Tenga la oportunidad de meditar en la palabra de Dios, en lo que está escuchando a través de estos devocionales, y confiese a Dios que usted es pecador, como Dios nos dice en su palabra, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios proveyó un camino, porque Cristo pagó por nosotros todos los pecados, porque la paga del pecado es muerte. Sí, Cristo murió, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón que Jesús murió por nosotros y resucitó de entre los muertos por nosotros, entonces somos salvos. Confieses un pecado, confieses que es un pecador ante Dios y crea en Cristo como su Señor y Salvador. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Bendice tu palabra, Padre Santo, y te ruego que una vez más, Señor, tú la lleves para fruto de salvación, fruto de consagración y fruto de reconciliación de todos aquellos que lo están escuchando, porque en nombre de Jesús queramos. Amén.